no es en contra de los empleados del Poder Judicial, de esta base de empleados que, pues, digamos, la base obrera, la chancla obrera, como le decimos en otros rubros, no, no son ellos, es una cúpula dorada de personajes, de ministros, de jueces, de ciertas personas que se están llevando el dinero, que incluso, por ejemplo, a los que van a notificar, que corren riesgos, porque imagínate, el que va a notificar es el primero que se enfrenta a entregar una notificación a alguien que van a citar a comparecencia. Entonces, imagínate si le toca a un abusador, un violador o un asesino. Esa persona que fue a notificar corre riesgo. Bueno, a ese que fue a notificar no le dan un bono de riesgo. Se lo dan al que está sentado emitiendo una sentencia. Y ojo, no estoy diciendo que no corra un riesgo, sí lo corre, pero también le deberían de dar al que da el primer contacto, al que tiene el primer contacto. O sea, ahí es en donde volteas a ver y dices, ah, caray, no está pareja la cosa. Y de ahí que me preocupa un poco las narrativas que se manejan en los medios de comunicación tradicionales. Por eso este es un claro ejemplo de lo que les digo, hay que poner sobre la mesa contranarrativas. O sea, para que la gente tenga dos puntos de vista, tenga dos argumentos y diga, ah, a ver, espérate, simplemente se trata de sembrar la duda. Sembrando la duda, entonces la gente ya dice y empieza a hacerse preguntas y esas preguntas eventualmente los llevan a pensar diferente. Es la única manera de avanzar con la transformación. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que pasa con estos recortes. Pero siguiendo con el tema del Poder Judicial, como les decía, en la conferencia de prensa de este 13 de octubre, le preguntan al presidente López Obrador sobre este austericidio. Ya creo que hasta lo van a buscar poner en la RAE. Yo creo que ya van a buscar que se considere un término literal, austericidio, crimen por austeridad, ¿no? Y depende a quién, porque el austericidio yo no veo que impacte a personas que se benefician de la austeridad, pero austericidio, así fue como una reportera cuestiona al presidente por estos recortes a la Corte, por estos movimientos a la Suprema Corte. Y quiero que ustedes escuchen lo que el presidente López Obrador respondió respecto a este término de austericidio. No lo puedo dejar de decir, austericidio. Soy muy fan. Austericidio. ¿Qué es lo que dijo el presidente? Bueno, exhibió al Poder Judicial sus malas prácticas y hasta los arreglitos plásticos que se hacen los ministros, que no eran exclusivos del gabinete de Peña Nieto. Hablas sobre lo del presupuesto. Sí, del fideicomiso. Ah, sí. Bueno, es natural de que los ministros de la Corte estén haciendo pues una promoción para que no se les modifique el presupuesto. Es lo más lógico. Si se acostumbraron a vivir con privilegios, pues es lo que está pasando también en el país. Los que se dedicaban a robar, los que recibían atenciones especiales, vivían con privilegios, y todo eso se terminó, pues están molestos. Y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Inclusive me decían de que ya están haciendo acuerdos con el bloque conservador en la Cámara de Diputados para que de inmediato los legisladores del bloque conservador presenten un recurso de inconstitucionalidad. Imagínense lo que está en la Constitución, claro, de que es facultad de la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, lo van a declarar inconstitucional o pretenden declarar
inconstitucional. Esa es la información que tengo, porque pues aquí llega información de todos lados, los mismos trabajadores de la Corte y del Poder Judicial nos ayudan. Entonces, creo que están hablando con el diputado Krill. Aprovecho pues para dar a conocer que debe cuidarse todo el procedimiento, porque la vez pasada creo que sesionaron fuera del recinto legislativo, creo que hubo algo, y de ahí se agarraron, porque son muy leguleyos, parecen abogados huizacheros, y de ahí se agarraron para anular todo lo que había aprobado el Congreso. Entonces, que los legisladores tengan cuidado, que hagan todas las reuniones que establece el procedimiento legislativo, porque hay injerencia del Poder Judicial en asuntos del legislativo. Entonces, que no den pretexto y que de manera soberana, libre, democrática, resuelvan. Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho. Nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Ustedes ven toda la prensa manipuladora, defensora del conservadurismo, toda está orientada en ese sentido, que se afecta a los trabajadores, a los jubilados, a los trabajadores de base. No, es cortar el copete de privilegios. Es que es ofensivo que estén recibiendo tanto los ministros, los magistrados, los jueces, algo que está fuera de lo normal, no solo en nuestro país, en el mundo. Si se compara lo que ganan los jueces, los magistrados, los ministros en el mundo con lo que ganan en México, nos vamos a dar cuenta de que abusan, es un exceso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero del Poder Ejecutivo, no es dinero del Poder Legislativo, no es dinero del Poder Judicial, es dinero de todos y hay que distribuirlo con justicia y darle más a quien tiene menos. ¿Por qué no ese dinero que sirve para mantener privilegios? Se hacen hasta cirugía plástica a costillas del erario. Tengo las pruebas. Cuando estaba el presidente Peña, estaban operando de la nariz a un magistrado. Por respeto no lo voy a decir porque es importante cuidar la dignidad, o sea, no meternos en eso. Pero él sabe
y lo tenían ya en la operación, preparándolo. Le dice la señora, su esposa, al médico, me le deja la naricita como la del presidente Peña. Y todo eso pagado por el presupuesto, es decir, por el erario, dinero del pueblo, como cirugía plástica. Ahí está un poco lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y miren, quiero profundizar un poco en esto porque es para el análisis y leo algunos de sus comentarios, ¿no? En donde nos dicen, es que meme deberían de hacer, por ejemplo, un decreto, ¿no? Dice Adrián Orduño que el presidente López Obrador debería de hacer un decreto para erradicar la forma de actuar de los ministros, o más bien correr a los magistrados y a los ministros que tenemos en este momento y poner unos nuevos, como lo hizo Cedillo en su momento. Leo otros comentarios en donde nos dicen que el presidente, o que se debería más bien de hacer un documental o un video corto lo más didáctico posible para que se entienda qué es lo que pasa con el recorte de la Corte. Y esto en realidad es muy sencillo. Cuando el presidente López Obrador dice en la mañanera que hay hasta testimonios, que él tiene hasta pruebas de que un ministro de la Corte utilizó dinero del erario destinado a otra cosa, pero lo utilizó para hacerse una cirugía plástica. Y hasta que la esposa le pidió al cirujano que la nariz se la dejara como la de Peña. O sea, échense esta. El presidente dice, y no dice nombres, que es lo peor del caso. O sea, uno aquí me tienen viendo a los ministros, a ver cuántos ministros de los que estaban en tiempos de Peña tienen la nariz como la de Peña. O sea, aquí estoy como trucha buscando a ver ministro por ministro, a ver, porque el chisme es chisme, hermanos. Pero lo que preocupa lejos del chisme y el morbo es que están utilizando recursos públicos, o sea, están utilizando recursos públicos para temas personales, pero a eso súmenle que a los ministros ya les pagamos un seguro de gastos médicos mayores. Ese mismo seguro se extiende hacia su familia nuclear, o sea, no solamente tenemos asegurados a los ministros, también a su familia nuclear. Cuando estamos hablando de un presupuesto bastante ostentoso que no juega o que no checa con el presupuesto que nosotros tenemos pensado para pues para unos ministros, para la Suprema Corte y demás, pues estamos viendo que utilizan ese dinero que si para el mantenimiento de sus coches, que si para asegurar sus coches, que si para tener coches de lujo con cargo al erario, todos se los pagamos nosotros. La pregunta es, ¿ellos qué pagan? Esa es la pregunta que nos deberíamos estar haciendo con los ministros de la Suprema Corte. ¿Qué es lo que están pagando los ministros de la Suprema? ¿Qué pagan ellos? Porque yo sé que nosotros les estamos pagando varias cosas, pero ¿qué pagan los ministros de la Suprema? O sea, lejos de toda esta narrativa de es que pobrecitos los 55,000 trabajadores del Poder Judicial que todavía no tienen esa pensión, o sea, que ni siquiera es suya, pero que podrían tenerla en algún momento, pobrecitos de ellos. Estamos afectando a la justicia porque no les quieren dar algo que todavía no es suyo, porque quiero que se entienda esto. El tema de los fideicomisos de la Corte afecta particularmente a una cúpula dorada del Poder Judicial, nada más. ¿Por qué entonces el sindicato de trabajadores del Poder Judicial amenaza con un paro? Ellos no forman parte de la cúpula dorada, ¿eh? Porque cuando hablamos de la cúpula dorada del Poder Judicial, estamos hablando de los patrones de esos empleados, ¿ok? Cuando hablamos de quiénes son los beneficiarios de estos fideicomisos, de estos más de 15,000 millones de pesos en fideicomisos que están guardados como en un tipo fondo de ahorro, porque se supone que de ahí se deberían de pagar pensiones y no se están pagando, sino que funcionan como un fondo de ahorro eterno, que si quisieran utilizar ese dinero, tendrían para pagar pensiones de los ministros durante 70 años. El dinero existe y ahí está, ya ha estado guardado y ha sido observado por parte de la Auditoría Superior de la Federación. Ese dinero no es para los trabajadores del sindicato, no es para los trabajadores del Poder Judicial. Eso es el dinero de los patrones
de los que forman parte de la cúpula, de los rangos más elevados del Poder Judicial. Entonces, ¿por qué se están manifestando los trabajadores, el sindicato? ¿Por qué amenazan con un paro? Porque existe la promesa del futuro, cual Madame a sus hijos. La promesa del futuro, que en algún futuro ellos podrán ser los beneficiarios de esos fideicomisos. No los tienen en este momento. Actualmente no tienen esas pensiones. No forman parte de este club VIP del Poder Judicial. A ellos no les afecta, ¿ok? Pero es la promesa del futuro de que algún momento pudieran llegar a tener ese recurso lo que les mete calambres. Aquí la otra pregunta de todo esto es, ¿qué tanto o cuántos de ellos van a poder convertirse en los ministros del futuro? En realidad, ninguno. ¿Uno, si quieren? ¿Dos? No. De 50,000. Quiero que vean la dimensión. ¿Qué otros se puedan convertir en jueces? Tal vez. ¿Que otros puedan escalar a ser magistrados? Tal vez. Pero llegar a una cúpula dorada, a esa cúpula en la que les pagamos Suburbans blindadas, esa cúpula en la que tienen fideicomisos de pensiones, esa cúpula en la que tienen seguros de gastos médicos mayores para ellos y su familia nuclear, así tengan 10 hijos. O sea, esa cúpula, ese recurso, no les va a llegar a ellos. Y ese es un problema dentro del Poder Judicial. Porque no lo puede solucionar el Poder Ejecutivo. El legislativo podría mediante reformas, pero en el Poder Judicial se rehúsan y se resisten a reformas. Entonces, si estamos viendo a empleados que se quieren manifestar en contra de los diputados, cuando en realidad si ese dinero ni siquiera les ha llegado, no es por los diputados, es por la manera en la que se organizan dentro del Poder Judicial, entonces no estamos entendiendo nada y lo que vemos es meramente un movimiento político. Pero ojo con lo que voy a decir y aguas con esto, porque lo decía Hamlet en esta entrevista y creo que es muy valioso. No podemos meter a todos los integrantes del Poder Judicial en el mismo costal. No podemos. Porque hay buenos jueces, porque hay buenos magistrados, porque hay buenos trabajadores dentro del Poder Judicial, que quizás pudiéramos contarlos con las manos, probablemente, porque el sistema corrupto del Poder Judicial es muy grande. Pero dentro del Poder Judicial, no todos están de acuerdo con Norma Lucía Piña, que incluso han catalogado su actuar como bélico y que no están de acuerdo con sus decisiones. ¿Por qué no estarían de acuerdo con sus decisiones? Simplemente regresemos al momento en el que Norma Lucía Piña se convirtió en ministra de la Suprema, ni siquiera en la presidenta, en ministra. Estoy hablando del 2015. Ella fue y entró cual rifa del tigre, recomendadísima en una terna de Peña Nieto y Osorio Chong. Estaba en el último lugar de la peor, o sea, ella tenía la peor evaluación de la terna y de los jueces de circuito en ese entonces. Ella es la que tenía más expedientes pendientes de revisar. Y cuando se le cuestionó eso, sacó la maroma de que ella se daba tiempo de leerlos muy bien. Si una mujer que claramente no tenía las credenciales para ser ministra de la Suprema, hoy es presidenta de la Suprema, imagínense cuántas personas que sí tienen las credenciales para ese cargo y que han trabajado toda su vida en el Poder Judicial, pero que no fueron nombrados, que no fueron postulados y que no tienen palancas para ser postulados, imagínense lo que piensan. Eso es con lo que yo los dejo. Pensar que todo el Poder Judicial funciona igual es incorrecto, es generalizar y no podemos. Pero pensar que los recortes que se están planteando van a afectar a 50,000 trabajadores cuando ni siquiera están cerca de formar parte de la cúpula dorada a la que sí le afecta y que los tiene así en un movimiento político con la promesa de que algún día en el futuro les podrían tocar esos fideicomisos y podrían ser de ellos, eso es lo que está generando ruido, es lo que está generando eco, es lo que está desestabilizando la situación dentro del Poder Judicial.
Ya lo advirtieron los diputados, ellos no van a cambiar de parecer, ellos van a seguir con esta línea de hacer los recortes porque los derechos laborales están garantizados. Yo ahí nada más les encargo que me avisen quién es el ministro de la nariz operada, ¿no? Este ministro de la nariz operada en tiempos de Enrique Peña Nieto, que su esposa pidió explícitamente que su naricita fuera igualita a la de Enrique Peña Nieto. Yo solo quiero saber quién es ese ministro que el presidente se sigue reservando el nombre para no afectarlo, pero si son capaces de utilizar nuestro dinero para este tipo de banalidades, ¿por qué están ahí? ¿Por qué les tendríamos que pagar lo que nos están pidiendo? Lo que están haciendo es utilizarlo para ponerse narices más bonitas o satisfacer a la esposa con una nariz más bonita.